A ver, ¿cuántos estamos conectados ya? Estamos 13, 14 personas. Bueno, es una forma también de ir verificando quiénes están atentos, quiénes están ahí listos para su participación. Me parece que ya estamos. Estamos 16, ¿no? Todavía falta. Bueno, como les indicaba, al menos esta semana nos mantendremos en Zoom. Ya, al menos en mi clase, ya las siguientes, veamos, vamos a ver si nos mudamos al Meet o a qué plataforma. ¿Ok? Listo, ¿de cuánto estamos conectados? Ya estamos 18, esperemos. Va a ser un control por ahí Pensé rápido. que era de mi internet malo, ha sido que ya se acabó el tiempo. Sí, se acabó el tiempo. Yo pensé que volvías, ya salí, volví a ingresar. Ahí ya. No, yo nunca digo dónde se tiene que no. Ya, por favor, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Ya estamos 20 conectados. Ok. A ver, entonces vamos revisando este análisis oferta-demanda. Ya desde un punto de vista de todo ámbito, ya como les mencionaba, que diariamente como sociedad nos vamos a enfrentar a estos problemas básicos como tal, en donde necesitamos cubrir bienes, servicios y justamente vamos a tener a disponibilidad diferentes, ejemplo, instituciones, marcas que nos pueden brindar diferentes tipos de servicios y como tal eh, cumplir con nuestras necesidades, ¿ok? Entonces ahí justamente hablamos de que va a haber una oferta y va a haber justamente una demanda y esto siempre tiene que ir a la par. Ya recordarán, ejemplo, en el caso de las paralizaciones que hubo hace varias semanas en el tema de alimentos, justamente el desequilibrio que existía entre la oferta, ya en este caso de algunos productos de primera necesidad y la demanda justamente que existían para poder adquirir estos productos, ¿ya? Entonces, ahí siempre vamos a hacer referencia entre un equilibrio que básicamente debería existir entre estas dos partes, ¿ya? Mucho más ahora en el ámbito del transporte, hablamos que debe existir una planificación entre esa oferta y esa demanda. Es decir, las unidades como tal que están a disposición para brindar o prestar el servicio de transporte público en función de la demanda de usuarios que demandan o requieren esa ruta, ese recorrido o llegar hasta un punto determinado como tal. ¿Sí? Entonces, obviamente, a estos fenómenos los conocemos como mercado, básicamente que esa es la parte de interactuar o de funcionar básicamente, ¿sí? Entonces, en estos casos, pues, describimos justamente este punto de equilibrio que debería existir entonces, entre la oferta y la demanda. Esto desde el punto de vista o desde varios puntos de vista y sobre todo dentro del ámbito económico, que obviamente resulte ejemplo rentable, beneficioso para quien presta el servicio, en este caso como oferta, las unidades de transporte público, y obviamente quien recibe y quien demanda, en este caso los usuarios o los pasajeros. De ahí que, ¿no es cierto?, o entre otras razones, podemos tener, ejemplo, la presencia de transporte informal, ¿ya? Porque en muchos de los casos tal vez se puede relacionar a mejor prestación del servicio, a costos mucho más bajos, a mejorar como tal vez en lo que son tiempos de viaje, en trato como tal al usuario. Entonces, por ello justamente son una de pronto las razones para que se produzca este desequilibrio entre la oferta, obviamente una oferta que está habilitada completamente para prestar ese servicio y otra que prácticamente no sería legal, ¿no? No sería o que cumpla con todos los parámetros legales, ¿ya? Entonces, dentro del mercado, obviamente, mercado es una expresión utilizada para describir el proceso mediante los cuales las decisiones de individuos acerca de bienes o servicios a consumir. Entonces, obviamente, dentro de estos bienes o servicios va a estar incluido absolutamente todo lo que nosotros como seres humanos, personas, vamos a adquirir. En este caso, servicios básicos, luz, agua, teléfono,
alimentación, internet, vestimenta, transporte, todo lo que nosotros básicamente adquirimos siempre va a estar en esta función, ¿no es cierto? De mercado, cómo se encuentra, incluso los precios van a estar en función de cómo básicamente se presenta esa oferta y obviamente incluso en cuestiones de demanda, de ahí sobre todo en temas tal vez de periodicidad o periodos, podemos encontrar diferentes casos como tal, ¿sí? En esta parte, a ver, vamos pidiendo la participación de ustedes. Ya aquí me ayuda, por favor, con la lectura de esta lámina. El mercado. Yo, ingeniero. Melanie, por favor. Yo, Nicole. Ah, Nicole. Pero no es El Melanie, mercado está, Nicole. sí, Allá. el mercado está integrado básicamente por tres agentes económicos. El primero se representa por la empresa prestadora de servicios de transporte, ya sea de pasajeros y o cargas, a la que se denomina operador de servicios de transporte. Tales empresas tendrán como finalidad el traslado en el espacio de personas y o cosas en un ámbito geográfico urbano, suburbano, interurbano, rural e internacional. A través de un modo físico, terrestre, aéreo, acuático y utilizando un medio de transporte determinado, autotransporte, ferrocarril, aviación, comercial, navegación de altura, etc. El segundo agente económico está compuesto por los consumidores, los cuales se representan por los usuarios de los distintos servicios ofrecidos por los operadores de transporte. Finalmente, el mercado estará integrado por un tercer agente económico, el Estado, el cual intervendrá de manera directa e indirecta en la toma de decisiones tanto de los usuarios como de los operadores de los servicios de transporte. Ok, muchas gracias. A ver, entonces, básicamente vamos a tener la intervención de tres agentes económicos, lo que comprende el desarrollo, comportamiento del mercado, ¿ya? Dentro de este primer agente vamos a tener lo que son las empresas prestadoras de servicio de transporte. En este caso hay que destacar dos aspectos importantes, ¿ya? El modo y el medio, ¿sí? Para lo que es el modo, ¿no es cierto? Nosotros vamos a hacer referencia básicamente de tres tipos, el terrestre, el aéreo y el acuático, ¿ya? Como modos de transporte. Y como medios de transporte, ahí sí, ejemplo, si nosotros hablamos del modo terrestre, entonces, ¿qué tenemos dentro del modo terrestre? ¿Qué medios nomás tenemos? Autobús, bicicleta, camioneta, todos los vehículos que están dentro de ese modo, es decir, dentro o funcionan como medios de transporte terrestre, ¿ok? Y obviamente de igual manera, en el caso si hablamos de un modo aéreo, entonces ¿cuáles serán sus medios justamente de transporte? Tendremos el avión, el helicóptero, todos los que funcionan por aéreo. De igual manera, entonces si yo digo de un modo acuático o marítimo, ¿cuáles serán los medios de transporte? A ver, si El yo digo barco. el barco, ¿cuál más? Ya dije el Aéreo, barco. el avión. El avión, el aéreo. Marítimo, dije, acuático, marítimo. Ah, marítimo. La Yates, lancha, el barco. Barco, los buques. Ya, una perfecto. canoa, Una gabarra. Ya, Incluso la gabarra que funciona en los ríos. perfecto. Entonces, todos los que operen bajo medio acuático o por mar. Ya, entonces, eso ténganlo presente. De pronto, o sea, básicamente esos tres modos tendríamos de ahí que tal vez podríamos tener dentro del acuático, ¿no es cierto?, el que es el fluvial, y dentro del terrestre podríamos hablar del guiado y el no guiado, pero obviamente es una subclasificación, ya, y eso quiero profundizar, que básicamente tendremos tres modos, ¿sí?
de que dentro del modo terrestre podamos tener una subclasificación, es verdad, porque ahí hablamos del guiado y el no guiado. ¿Cuál es el guiado? Básicamente los que funcionan por medio de rieles, trenes, metros, ¿ya? Y el no guiado, obviamente que tiene la libertad de elegir cuál es su ruta, su camino, obviamente, y lo que necesita es una vía o una calzada, ¿ya? Eso no se vayan a olvidar, por favor, ¿ok? Ya. El segundo agente económico está compuesto obviamente por los consumidores. Estos básicamente quienes demandan, ¿no es cierto? Los En este distintos. caso seríamos nosotros, Exacto, quienes en este caso hacen prácticamente pasajeros. pasajeros, quienes hacen uso de este servicio. ¿Ok? Son las 11:40 y a las 12:30 tienen que entrar. Cambia. William, el micrófono. Y el tercer agente económico es el Estado. Este como ente justamente regulador o el quien Como quien controla. dice, toma las tarifas de los precios y todo eso ellos, ¿no? Exacto, Melanie. Muy bien, está muy atenta, Melanie. Es quien básicamente, ejemplo, se fija una tarifa, controla que se cumpla esa tarifa, controla que se cumplan esos horarios, esas frecuencias, que de pronto no, no existan tal vez mala prestación del servicio, incumplimientos. En el caso de que se requiera tal vez un incremento de la tarifa, sea quien autorice o quien no autoriza, todo eso obviamente se encarga ya este ente regulador, el Estado. Esto en nuestro caso, en nuestra realidad, va a depender obviamente de la localidad en donde se encuentre, de la modalidad del servicio que esté prestando. Ejemplo, si hablamos de transporte público urbano, ejemplo en Daule, ejemplo en Guayaquil, ¿ya? Depende de las competencias que tenga cada municipio, ¿sí? Entonces, obviamente, de acuerdo a estas competencias, van a estar justamente o al modelo de gestión, van a estar las responsabilidades en cuanto justamente al tema de control, ¿ya? Pero obviamente cambiaría la entidad. Si no, ejemplo, es la Agencia Nacional de Tránsito, y si obviamente es un modelo de gestión de pronto tipo B, pasaría a ser, perdón, tipo A, pasaría a ser ya la empresa propia de movilidad. Entonces, en el caso de Guayaquil, ATM, ¿no es cierto? En el caso de Quito, AMT, y así dependiendo de básicamente, modelo de gestión que pueda tener cada localidad. ¿Ya? A ver, en demanda, ¿quién me ayuda en demanda, por favor? Yo, ingeniero. Ya, Maylin. Yo, ingeniero. Ya. Demanda. Una función de demanda para un producto o servicio en particular. Representa el deseo de los consumidores o usuarios para comprar el producto o servicio a precios alternos. Dependerá en buena medida del ingreso de los consumidores y del precio de un producto o servicio en particular relativo a otros precios. Por ejemplo, la demanda de viajes dependerá del ingreso del viajero, mientras que la selección del modo de transporte queda sujeta a una serie de factores tales como el propósito del viaje, distancia por recorrer e ingreso del viajero. Ya, a ver, ¿qué comprendemos básicamente en lo que sería ya la demanda por parte de los pasajeros? ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos comprender en este sentido? Vamos participando. Las personas que frecuentan el vehículo o utilizan esa línea. Ya, O sea, perfecto. las personas que tienen la necesidad de ese producto o servicio en particular. Ya, ok, muy bien. En este caso, ¿a qué era la referencia? Por Los ejemplo, estudiantes también, En este ingeniero. caso, todos los usuarios. Bien. perfecto, los usuarios. Los estudiantes también, porque ellos los usan bastante. Muy bien, perfecto. Como demanda, tenemos ahí ejemplo los estudiantes. Está muy bien, perfecto. Y el ejemplo que yo les muestro aquí, esta demanda de viajes dependerá del ingreso del usuario. ¿Por qué dependerá tal vez en función del ingreso del viajero? ¿En qué se podrá evidenciar un ejemplo ya real, práctico esto? Bueno, un ejemplo real sería, por ejemplo, ingeniero, los trabajadores que van de aquí de Guayaquil a Durán, ellos se ven obligados a coger el bus a las empresas Ya, que están en Durán.
Ya, Es decir, dependiendo del perfecto. ingreso del viajero, ellos por ende tienen un ingreso porque prestan un servicio, trabajan, entonces necesitan movilizarse hacia Durán y van a las empresas que están allá. Por ejemplo, a la cartonera de Durán, la Panorama, que está ahí, en la estación que queda en la parte de atrás. Esa unidad van completamente llenas, pero en la mañana. Van llenas y asimismo regresan llenas con los estudiantes que vienen aquí a Guayaquil. Pero lo que es a partir de las 10 de la mañana, esas unidades pasan vacías. Ya, perfecto. Muy bien, está muy bien. Y dentro de ese mismo ejemplo, cabe ahí profundizar el tema de la aerovía. Ya, pues por ello yo les hacía referencia del ingreso del viajero, porque de pronto no va a ser lo mismo de que una persona que viene de Durán a Guayaquil o un estudiante venga en aerovía, que posiblemente incluso en cuestiones de tiempo sea el mismo, pero ya en cuestión de el gasto que pueda generar exista una diferencia. Ejemplo, ¿cuánto una persona puede gastar en aerovía y cuánto puede gastar en transporte público? ¿Ya En la tienes? aerovía gasta más, por lo que el pasaje creo que cuesta como $2 y algo. Ya, Diciembre, no. Y en la En la aerovía creo metrovía, que pues también. cuesta 30 centavos y te puedes coger la una y treparte a la otra y así hasta que llegas, hacer transbordo, como quien dice. a 30 centavos Ajá, versus con 30 No, dos. verá, centavos. ingeniero, en la aerovía de Guayaquil a Durán vale 70 centavos. Eso incluye el bus que te dan en Durán hacia allá. O sea, te bajas de la aerovía y te subes a otro bus. El único problema es que ese bus hace un recorrido muy grande. Es por eso que la gente prefiere coger otro bus y pagar otro pasaje. Por eso que se vuelve costoso. A ver, Claro, no es lo entonces, mismo que salgas de aquí a Guayaquil y viajes hasta Durán y de ahí ya te dejas cerca. También la Así es. aerovía te dejan el terminal y ya tienes que, si quieres, tienes que tomar el carro que ellos te ofrecen ahí de la aerovía. Y si no, pues tienes que sacar aparte de tu bolsillo otro carro que te lleve hasta tu destino. a ver, en cuestiones entonces de tarifa, no existe prácticamente diferencia o la diferencia serían de El 40 tiempo. centavos. Ya en factor tiempo sí me dicen que hay No, diferencia. ingeniero, porque inclusive cuando uno viaja para Durán, los pasajes valen 45. Entonces, sí sale económico ir en aerovía hasta cierto punto. A diferencia de Claro. coger el bus que ya le lleva precisamente al punto que uno quiere, porque hay bastantes buses para diferentes partes de Durán. Entonces, Ya, el tiempo sería un factor bueno, pero por el costo no tanto. Claro, ya. ahora si ustedes quieren un servicio personalizado y de calidad, o sea, no es que estoy Contrátelo haciéndome en la propaganda a tropa. mí, ¿no? No es que estoy haciéndome propaganda a mí, ¿no? Pero en Guayaquil existe el taxi ruta, que por Ujú. $1.25 te llevan con aire acondicionado desde Guayaquil hasta, digamos, a la puerta de tu casa. Ya, está muy bien. Claro, Está esos correcto. taxi ruta también, y vas cómodo. Ahora, ahora Obvio. el análisis que justamente, que es lo que quiero llegar, es en función obviamente del ingreso que pueda tener las personas, los usuarios, versus el valor obviamente que pagan por la tarifa, ¿ya? Recuerden que los viajes son diarios. Por ejemplo, una persona comúnmente trabaja de lunes a viernes o a sábado, son 5 o 6 días a la semana, ¿ya? Si ejemplo son $1.25, pongámoslo de ida, entiendo también será $1.25 de retorno, son $2.50 diario, ¿ya? Eso versus factor tiempo puede ser muy ventajoso. Ahora, en el otro sentido, si voy en transporte público, ¿cuánto me cuesta el pasaje? 30 tal vez de ida, 30 de retorno, son 60 centavos. Versus factor económico, estoy teniendo una ventaja. Versus factor tiempo, estoy teniendo una desventaja. Entonces, obviamente, para ejemplo, plantear alternativas como por ejemplo la aerovía, ¿ya? O sistemas de metro, sistemas de transporte que son tal vez mucho más costosos de su implementación. Viene el tema del análisis, ejemplo, cómo, o básicamente si la población, los usuarios, los que al final van a ser frecuentes
van a poder usar el servicio. Ejemplo, Aerovía, ejemplo, el metro en Quito, porque inicialmente la tarifa, para que obviamente ellos traten de recompensar, por ejemplo, en algo, toda la inversión que tuvieron, la tarifa al inicio estaba superior a $1, ¿sí? Entonces, obviamente, a $1, si me usaban un mes, al siguiente mes tal vez ya no me iban a usar. Y el servicio tal vez iba a tener, como el caso de Guayaquil con Aerovía, más un tema turístico. Entonces, todo el tema de inversión para solucionar un problema de transporte, una alternativa de movilidad, no fue precisamente ese enfoque, ¿sí? Sino que ya al final resultó siendo más un tema atractivo turístico. Entonces, esta relación del ingreso del viajero tiene que ver directamente, ¿no es cierto?, con ejemplos. Si yo soy usuario del transporte público, pero si a mí me dicen que van a implementar una aerovía o un sistema de metro y que tal vez me brinde la misma facilidad en temas de ubicación, origen, destino, pues yo lo voy a utilizar. Pero si me dicen que yo cambio a este método, pero me va a costar el doble o el triple de lo que yo pagaba. Entonces, va a haber algún tipo de repercusión y la aceptación no va a ser la misma, ¿sí? Entonces, por eso es que justamente este ingreso por parte del viajero tiene que estar lo más cercano o sea, a la realidad y que sea accesible, ¿sí? Si no, obviamente, como vuelvo y repito, no va a terminar siendo una alternativa como tal para los usuarios, para un poco alivianar el problema de las horas pico en el transporte público. Simplemente tal vez puede tomar otro enfoque que puede ser destinado a la parte turística. ¿Ya? Y obviamente los propósitos del viaje, es decir, el modo. Si ejemplo, tal vez las únicas alternativas son vía terrestre o de pronto se puede trabajar en este caso con tal vez, imaginémonos, ¿no? Hace varios años la única forma de transportarse tal vez entre Daule, Durán, era tal vez en barco o por medio marítimo. Luego, tal vez con el tema de la construcción de los puentes, la mejor forma resultó siendo vía terrestre, ¿ya? Y ahora miren, tenemos la otra alternativa que es vía prácticamente aérea. Entonces, miren, tenemos tres alternativas básicamente ahí, ¿sí? Y obviamente, tal vez dentro de las tres alternativas van a haber ventajas, desventajas en factor costo, factor tiempo sobre todo, y accesibilidad, es decir, el tipo de servicio. Me dirige al punto que yo deseo o tengo alternativas para tomar otra unidad y continuar con mi viaje. Entonces, todo eso son análisis que deben estar siempre relacionados en conjunto. ¿Ya? Bueno, avancemos con esta parte. Una función entonces de nuestra demanda justamente en donde un número de pasajeros que desean obviamente un servicio de autobuses a los diferentes niveles de precios o tarifas para origen y un destino, para un viaje específico durante un periodo determinado. Es decir, básicamente los que deseen adquirir o realizar un viaje, ¿ya? Desde un punto de origen a un punto de destino, ¿ya? En un periodo de tiempo determinado, que generalmente por las actividades se vuelven necesarias. Tal vez ya cuando retornemos a la presencialidad, entonces ustedes van a requerir, ¿no es cierto?, esa necesidad de tomar una unidad de transporte público o alguna alternativa que les dirija desde sus hogares hacia el instituto y viceversa, ¿ya? Cuando entonces el precio de un bien o servicio aumenta, mantiene constantes otras condiciones o factores. Ejemplo, ahora tal vez el tema del incremento del combustible o que de pronto no resulte una alternativa viable todos los días adquirir o irme en transporte comercial. Entonces, obviamente viene en función de esta relación o esta pertinencia que existe entre las dos, ¿ya? De ahí que
Dentro de estas condiciones o factores van a estar gustos, utilidad del bien, ingreso, riqueza, precios de bienes relacionados y la cantidad de consumidores o usuarios potenciales. La demanda obviamente puede ser que tienda tendencia a decaer. Entonces, ejemplo, ¿no? En casos específicos, cuando tal vez alguien tiene un vehículo, ya tiene un vehículo, recorre tal vez justo por las localidades donde residen sus compañeros, se ponen de acuerdo, tal vez pagan un valor obviamente acordado con el propietario del vehículo para que les brinde este servicio tal vez puerta a puerta, ¿ya? Otra alternativa, si tiene el vehículo propio como tal, ya cuánto le generaría para prácticamente realizar este viaje, o si tiene tal vez la facilidad o el acceso al transporte público. Entonces, en gran parte, sí, puede estar relacionado a la disponibilidad de recursos, de la cantidad, obviamente, de tal vez posibilidad económica, ¿ya? Y sobre todo ahí es donde entra el sector o el ámbito del transporte público, en mejorar como tal ese servicio para que sea considerada una alternativa eficiente de movilidad, es decir, de transporte, ¿sí? Y cambiar de cierta manera esta percepción de que el transporte público es tal vez lo peor, o es la última alternativa que yo tengo para movilizar, cuando debería ser la primera alternativa, considerando todo el impacto que genera el vehículo particular o el uso como tal desmedido de este, ¿ya? Entonces, cuando hablamos justamente de todo esto, llegamos al fenómeno como tal conocido como la ley de la demanda, es decir, en función de la cantidad de demandas de viajes como tal que tenga, voy a tener a disponibilidad la cantidad de oferta o de unidades a disposición, ¿ya? Porque, ejemplo, no sería lo mismo viable que yo en la mañana tenga que estar tal vez 30 minutos antes de una parada, sabiendo de que si no llegué 30 minutos antes, las unidades se llenan y no cabe más gente. Entonces, obviamente no hay ese equilibrio, no está viendo ese equilibrio entre oferta y demanda, ¿ya? Algunos factores que van a influir dentro de la demanda. Tenemos factores económicos, demográficos, geográficos y comportamiento social. Por ejemplo, dentro del factor económico va a estar obviamente relacionado al nivel de ingreso como tal de las personas. Para en un caso, ¿no es cierto? Ejemplo, usted se retrasó por cuestiones tal vez de, se levantó tarde, cualquier situación, ¿ya? Se retrasó. Desde su nivel económico tal vez no le posibilita ir en taxi, ¿ya? O en servicio de transporte comercial, que aparentemente también es una alternativa tal vez para muchos, se ha considerado. Entonces, obviamente en ese caso, en otro caso como el que les mencionaba, ¿no es cierto? Si, ejemplo, en sistemas tal vez de transporte que relativamente son un poco más costosos, como tal vez en Cuenca el tranvía, en Quito que se va a implementar el metro, en Guayaquil la aerovía, ¿ya? ¿Qué facilidad tengo yo de ser mi usuario todos los días frecuente con con este sistema de transporte, con esta alternativa? Ya me va a perjudicar a mi bolsillo, porque ejemplo de ahí les comento, ya en Quito se tenía un proyecto muy similar a este, ya al de aerovía en Guayaquil. Este me parece que está ubicado entre el centro norte, si no estoy mal, ya. Entonces, la tarifa más o menos aproximada que se realizaba en el estudio estaba superior a los 75 centavos. Obviamente, la gran parte de residentes en estas localidades o aledañas consideraban un factor viable, es decir, su nivel de ingreso era aceptable, de manera que si, ejemplo, cuando se realizó el tema de la encuesta, del estudio a ellos, mencionaron de que prácticamente para ellos no sería tal vez una limitante el
costo o el pago de la tarifa. Entonces, ¿a qué es lo que yo me refiero? Si en el mismo caso, de pronto se quiere implementar en otra localidad donde los niveles de ingresos tal vez no son estables, pues obviamente no va a haber aceptación. Llega un punto, obviamente, dentro, ejemplo, de las ciudades, que el desarrollo de las actividades, obviamente, sobre todo de quienes ya trabajan, que el factor tiempo privilegia tal vez al factor costo. Entonces, ¿a qué me refiero? En que tal vez la adquisición del vehículo, ejemplo particular, no viene sobre todo tal vez por un tema de comodidad, sino por un tema de que necesito llegar pronto o necesito minimizar o disminuir el tiempo que me toma llegar de un punto a otro, por el tiempo justamente que tengo a disponibilidad. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues, por eso se considera bastante ese nivel de ingreso, ¿ya? La división del trabajo es obviamente, ejemplo, para quienes tienen 2 o 3 trabajos, o quienes sus trabajos quedan, ejemplo, yo vivo en el norte y mi trabajo queda en el sur, o viceversa, ¿sí? Tenemos distancias relativamente largas. El tema de los costos justamente que me generan los viajes y el nivel de producción, consumo. Dentro de los factores demográficos están obviamente lo que es población, edad, tamaño de hogares. En cuanto a población, podemos hablar justamente en poblaciones de ciudades como Quito, Guayaquil. Entonces, ciudades como Quito, Guayaquil tienen una población muchísimo más densa, muchísimo más la gente que necesita movilizarse. En cuanto a edad, este es un factor que obviamente, ejemplo, ¿no es cierto? Si tal vez ahorita promediamos nosotros la edad de todo el curso como tal, ¿sí? Si la mayoría se encuentra, ejemplo, entre 20 a 22 años, 20 a 25 años, que posiblemente o sea, este factor edad hace que justamente las actividades tal vez sean más reiterativas o tengan más actividades por cumplir. Si, ejemplo, se encuentran en una edad superior tal vez a 30, si un ejemplo, podemos decir que tal vez la gran mayoría todos los días va a ir a algún lugar, tal vez que esté relacionado con su trabajo. De pronto de 20 a 25, actividades de recreación. Entonces, la edad justamente es un factor que también es un indicador, sobre todo para el cumplimiento de actividades. ¿Sí? Ejemplo, si tenemos una población que, ejemplo, el 50% supera los 60 años de edad, ¿ya? Entonces, dentro de esa población podríamos hacer mención de que la gran parte de estas personas ya no va a ir a sus puestos tal vez de trabajo. Tal vez sus viajes van a estar relacionados a recreación, a salud. O sea, no van a ser viajes diarios que se requieren todos los días, ¿ya? Y el tamaño, obviamente, de los hogares, que obviamente está en función de esto de la población. Si yo tengo, ejemplo, en mi barrio, en mi sector, hogares que en promedio son 5 personas por, por casa, entonces obviamente de las 5 posiblemente las 4 o las 3 personas al menos necesitan o cubren un viaje diariamente, ¿sí? Dentro de los factores demográficos está el ordenamiento territorial, domicilio. Ejemplo, en el ordenamiento territorial, básicamente dentro de una ciudad, nosotros vamos a encontrar localidades, sectores donde están más destinados a la parte de vivienda o donde no están destinados a la misma. Ejemplo, zonas céntricas que tal vez están destinadas más a la parte comercial, zonas industriales, ¿ya? En el tema de domicilios, justamente donde se centra la mayor parte de la población, donde son los lugares de trabajo, donde más ejemplos de industrias hay, comercios hay, y las actividades como tal, ¿ya? Y finalmente el comportamiento social. Este es el incremento de puestos de trabajo, ejemplo en las zonas, sobre todo céntricas, ¿no? Donde tenemos edificios, posiblemente en los edificios casi que no hay zonas como tal residenciales, sino todas
todos los pisos están destinados tal vez para oficinas, entidades como tal, es decir, incrementar el tema de fuentes de empleo, ¿ya? Asimismo, el tema de incremento de ocio o de otras actividades, comodidad como tal, ya ahora que de pronto con todo este tema de la pandemia que sufrimos hace varios años, se ha mostrado que hay la facilidad de poder trabajar de manera virtual, ¿sí? Es decir, de que algunas actividades relacionadas a la parte laboral puedan ser desarrolladas dentro de casa, es decir, minimizar o disminuir tal vez en alguna parte la cantidad de viajes por justamente esta razón, ¿ya? Entonces, entre estos serían los factores básicamente que mayor incidencia van a tener en generar como tal una mayor demanda de viajes como tal, ¿sí? Vamos a revisar justamente que vamos a poder encontrar este punto de equilibrio entre una oferta y entre una demanda como tal, ¿sí? Obviamente, bueno, aquí está, esta es la fórmula, lo que es para la demanda. Vamos a revisar también lo que es para la oferta, donde básicamente lo que se pretende conseguir es, o encontrar, el punto de equilibrio entre estos dos, ¿sí? Que exista tanto ese equilibrio entre oferta y demanda, ya sea sobre todo enfocándonos en el transporte público como tal, ¿sí? O sea, ¿cómo estamos con el tiempo? Parece que ya estamos. Bueno, esto para que no dejarlo, por así decirlo, a medias, revisaremos la siguiente clase, ¿sí? Porque igual el tiempo me salía 2 minutos 46. Bueno, a ver, para finalizar, ¿ya? Está apagada la cámara. Para ir finalizando esta parte de la clase de hoy. No sé si hasta ahí de pronto tengan alguna pregunta, alguna inquietud, ¿no? No, con respecto a la carrera, a la materia ahorita no, pero sí al tema de los uniformes. Ya, a ver, justamente me parece que nos vamos a tener que reconectar, pero mientras podamos, a ver, ¿cómo está el tema de los uniformes? Y miré así brevemente que enviaron al grupo, me parece que son algunos modelos, si no estoy mal. Habíamos quedado la última reunión de que de parte de los dos cursos iban a buscar, por ejemplo, alternativas u ofertas para ver cuál sería la mejor y cuál sería la más conveniente y obviamente por cuál nos podríamos inclinar, ¿ya? Entonces, a ver, ahora sí les escucho. Sí, a ver, nos queda 1 minuto 30. ¿Qué les parece mejor si finalizo la reunión y nos reconectamos para que de pronto alguien no inicie a hablar y se corte? Entonces, volvámonos a conectar todos, verán que están 24 conectados. A todos, por favor, nos volvemos a reconectar de manera inmediata para topar este tema de los uniformes. ¿Ya? Todos, por favor, todos, 24 Ok. personas.